Y estimados estudiantes, continuamos con la definición de los indicadores demográficos, que son otro de los componentes de nuestro análisis de situación de salud. Los indicadores demográficos, ¿verdad? Según el Diccionario Demográfico de las Naciones Unidas, por supuesto que la demografía es una ciencia que tiene como finalidad estudiar la población humana y se ocupa de la dimensión, de su estructura, de su evolución y de las características generales, consideradas fundamentalmente desde un punto de vista cuantitativo. Por supuesto que la dimensión hace referencia al tamaño de la población, la estructura estudia según distintas características que dividen en subpoblaciones de interés, por ejemplo, como el sexo, la edad, el lugar de residencia, el estado civil, etcétera, que son como indicadores que se van teniendo en relación a esa población particular. La evolución es el tamaño, cómo si va creciendo, si va disminuyendo a través del tiempo, etcétera. ¿Cuál es el comportamiento que tiene esa población? Algunos de los caracteres generales es más propios de otras ciencias como la biometría, la psicometría, la genética. Entonces hablan del estado de salud, el cociente intelectual, del código genético, etcétera. Pero también, digamos que corresponden específicamente a las características que tiene esa población en particular. Entonces, los indicadores demográficos evidentemente nos sirven para, como ya dijimos, evaluar las características de una población. En este caso, vamos a hablar de la población venezolana. Son útiles, por supuesto, para el diagnóstico, es un componente fundamental del diagnóstico. Sirven para la planificación de las actividades que vamos a realizar, no solamente para ver qué le sucede a la población, sino también para planificar las respuestas en función de las características de esa población, para la ejecución de los programas y por supuesto para el seguimiento, porque es en esa población donde se va a evidenciar la aplicación de los planes, de los programas y de todo lo que vamos haciendo en relación al análisis de situación de salud. Vean ustedes acá, tenemos una gráfica que está actualizada hasta el año 2021 específicamente. Vean ustedes, esta es más o menos la proyección de crecimiento de población mundial según las Naciones Unidas, que si ustedes entran en el portal de las Naciones Unidas pueden buscar indicadores y van a conseguir, de hecho aquí tienen la referencia de dónde se extrajo esta información. Y bueno, pueden ver, pues, fíjense que para el año 1950 se estimaba alrededor de 2.600 millones de habitantes en todo, en todo lo que es la Tierra. Y para el año 2020, que estamos hace 2 años, se hablaba de 7.700 millones de habitantes. Se proyecta que para el año 2030 haya 8.500 millones de habitantes y para el año 2021, vean ustedes, para el año 2100, perdón, vean ustedes que hablamos que aproximadamente habrá 11 mil millones de habitantes, es decir, del año 50 en 100 años, del año 1950 al año 2050, vean cómo la población casi que se cuadriplicó, porque para el 2050 se habla de que pueden ser aproximadamente 9.700 millones de habitantes en la Tierra. Entonces, evidentemente ha venido, esto es lo que es la evolución, el crecimiento que ha venido mostrando la población a nivel mundial. Sin embargo, ese crecimiento que observamos en la población mundial no es igual para todos los países. Vean ustedes esta tabla que discrimina al crecimiento poblacional de acuerdo a los ingresos que tienen estos países. Aquí tenemos, por ejemplo, países de ingreso bajo, que para el año 1990 tenían 350 millones de habitantes, pasaron a 775 millones de habitantes. Estos países de ingreso bajo están medidos con un Producto Interno Bruto per cápita menor a $1.025 por persona. Mientras que las tasas de crecimiento quinquenales 85-90 pasaron de 2,7 a el 2015-2020 a 2,6. Fíjense que casi muy poco lo que se redujo. Siguen teniendo crecimientos por las tasas de crecimiento altas en comparación con el resto de los países. Y fíjense ustedes la media mundial. Pero, sin embargo, tienen menor población. Por contraparte tenemos, por ejemplo, los países de ingreso alto, que son 80 países de ingreso alto cuyo Producto Interno Bruto per cápita es igual o mayor a $12.376 por persona.
Y vean ustedes que tenían de 1.038 millones de personas a 1.263 millones de personas. Y aquí también se redujo, pero vean ustedes las tasas de crecimiento del 0,7 y del 0,5. Y así ustedes pueden discriminar la tabla. El que esté interesado también tiene aquí la fuente de información. Y vean entonces la población mundial del quinquenio 85-90 pasó de 1,8 a 1,1. O sea que viene disminuyendo la tasa de crecimiento. Aunque venga disminuyendo la tasa de crecimiento, no significa que no haya crecimiento. Es decir, sigue habiendo crecimiento poblacional, solamente que es menor, aunque no es igual dependiendo de los países. Esa entonces es una de de las características que nos permite ver a través de esto precisamente que serían los indicadores demográficos. Entonces, ¿qué medimos nosotros? Empezamos con los indicadores que hablan de la fecundidad. Tenemos la tasa bruta de natalidad, que es la razón, es decir, la división entre el número de nacidos vivos ocurridos en una entidad en un determinado año y su población estimada a mitad de ese mismo año. Mientras que la tasa global de fecundidad representa el número de hijos que en promedio tendría una mujer a lo largo de su periodo reproductivo, que se estima entre 15 y 49 años. Esta tasa se saca, por supuesto, del promedio de hijos que tienen en función de la edad, y después entonces es un cálculo más complejo. Nosotros no lo vamos a hacer, sino que simplemente vamos a trabajar con el resultado. Entonces, de esta manera vemos, entonces, estos son los que nos dan el crecimiento de la población, es decir, estos son los que aportan población, los indicadores que reflejan el crecimiento de la población. Los de la longevidad, es decir, cuánto vive la población, en la esperanza de vida al nacer, que indica el número de años que un recién nacido viviría. Fíjense usted que esto es importante comprender los conceptos, porque es un recién nacido. Viviría si las pautas de mortalidad prevalecientes en el momento de su nacimiento permanecieran iguales durante toda su vida. Es decir, es una estimación que se hace al momento del nacimiento. Entonces es la mortalidad, generalmente la mortalidad infantil, que es la que está cerca del nacimiento, la que se corresponde con ese primer año de vida, la que termina eh, impactando a la esperanza de vida al nacer. Entonces es el número de años que un recién nacido viviría si las pautas de mortalidad se mantienen iguales durante todo el resto de su vida. Entonces, por supuesto, es una estimación. No significa que si la expectativa de vida hoy es de 75 años, la persona al llegar a los 75 años muere. Solamente que es una expectativa que tiene de alcanzar al menos los 75 años de vida. Y también se puede diferenciar de acuerdo a los sexos. Por lo general, la mujer tiene mayor expectativa de vida que el hombre. La tasa bruta de mortalidad, que es la razón, es decir, la división, ¿verdad?, entre el número de funciones ocurridas en una entidad en un determinado año y su población estimada a la mitad de año. Aquí no se habla, este es un indicador demográfico, porque lo único que me está diciendo es cómo está disminuyendo la población. Aquí no se está, incluso no se especifican las muertes, sino aquí están todas las defunciones. Y desde este punto de vista es un indicador demográfico. La única utilidad es cómo disminuye o cómo impacta en la disminución de esa población. Fíjense cuáles son las tendencias actuales en los indicadores demográficos. Una disminución de la tasa bruta de natalidad, menos nacimiento. Una disminución de la tasa global de fecundidad. En promedio, las mujeres tienden a tener menos hijos. Hay una disminución de la mortalidad, es decir, hay mayor expectativa de vida. Hay un aumento en la esperanza de vida. Entonces se observan diferencias importantes, por supuesto, en los valores de estos indicadores de fecundidad y longevidad entre los países industrializados, donde esto es más evidente, y los no industrializados, o los de mayores ingresos y los de menores ingresos. E incluso también dentro de un país, de acuerdo a los diferentes niveles socioeconómicos a lo largo de un mismo país. Y ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. O sea, esta disminución de la tasa bruta de natalidad, de la tasa global de fecundidad, disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer, hace que la población crezca, pero crece porque se va haciendo un poco más vieja, más longeva, es decir, va adquiriendo mayor edad. Entonces se va envejeciendo la población. Pero eso no es igual para todos los países, y dentro de los países tampoco es igual para todas las regiones, y vamos a verlo con unos ejemplos. Fíjense ustedes, aquí tenemos
tasas brutas de natalidad de países seleccionados de América, periodo 50-55 y 2015-2020. Vean ustedes, por ejemplo, Haití. Su tasa bruta de mortalidad era alrededor de 45, de 42 para el quinquenio 50-51 y todos estaban por aquí altos. Pero vean ustedes que, por ejemplo, este que es Canadá y este que es Estados Unidos, tenían tasas en el año 50-55, tasas de mortalidad que incluso eran menores o casi iguales a las que tenía Haití en el periodo 2015-2020. Aunque todas disminuyeron, vean ustedes que hay diferencias entre estas. Por ejemplo, Honduras pasa de 52 a alrededor de 22. Estos son defunciones generales, por todas las causas. Aquí también tenemos Venezuela que está en verde, ¿verdad? Alrededor de 45 y disminuyó a menos de 20 para el periodo 2015-2020, para ese quinquenio. Sin embargo, igual, ¿ves? Estos son países de ingreso alto, por ejemplo, Argentina o ingreso medio, mientras que Canadá y Estados Unidos son países de ingreso alto y vean ustedes que pasó de 22 o 23 aproximadamente a alrededor de 10. Es decir, disminuyó su tasa bruta de mortalidad a la mitad, mientras que los otros todavía están alrededor de 20 o 25 para ese mismo quinquenio. Cuando hablamos de la tasa global de fecundidad, vemos exactamente lo mismo. Vean ustedes, aquí Honduras tenía alrededor de 7 hijos como expectativa de hijo por mujer en estado fértil. Vean ustedes, de 7, alrededor de 6, estos que están aquí, que son donde se encontraba Venezuela y Haití. Mientras que Argentina, Estados Unidos y Canadá había alrededor de 3,5 hijos aproximadamente. Eso se redujo a menos de un o a menos de 2 hijos para estos casos, mientras que en Venezuela está alrededor de 2 hijos y medio por mujer y Haití, ¿verdad? Se encuentra con 3 hijos por mujer. Cuando revisamos a lo interno, ¿verdad? Decíamos, bueno, hay diferencias tanto en los países que tienen diferencia en los ingresos, en el desarrollo, ¿verdad? Hablamos más de ingresos que de desarrollo y, y también lo hay a lo interno en otros indicadores. Fíjense ustedes la tasa bruta de mortalidad y la esperanza de vida al nacer. Honduras, por ejemplo, tenía 27,5, mientras que Estados Unidos para el mismo año tenía 9,5, es un tercio de esta tasa. Fíjense ustedes que si ustedes dividen 27,5 entre 9,5, da aproximadamente, el resultado es aproximadamente 9 o 3, ¿verdad? Igual, para el periodo 2015-2020 disminuye, Honduras es 4,4 la tasa bruta de mortalidad, mientras que en Estados Unidos ha disminuido, pero no ha sido tan notorio. ¿Por qué sucede esto con esta tasa de brutas de mortalidad? Porque la población va envejeciendo y evidentemente también va a morir. Entonces esta mortalidad, si nosotros la discriminamos por ejemplo, por grupos de edad, vamos a observar que hay una mayor mortalidad, sobre todo de población más longeva. Y de hecho, vean ustedes aquí la esperanza de vida al nacer. En Honduras era en el año 50-55 de 42 años, es decir, un recién nacido tenía como expectativa de vida llegar hasta los 42 años. Mientras que para el quinquenio 2015-2020 tiene como expectativa de vida alcanzar los 75 años. En Estados Unidos la expectativa de vida en el 50 era de 69 años, mientras que en la actualidad era de 78 años. Entonces vean ustedes incluso para lo que veníamos diciendo, estos estados, ¿verdad? Estos países tenían incluso expectativas de vida en el año 1950-55 superiores a países como Honduras, Haití e incluso Venezuela. Vean ustedes entonces las diferencias que ocurren entre los países. Entonces esta disminución de la fecundidad con un aumento en la esperanza de vida al nacer, como yo les dije, va produciendo un envejecimiento de la población. Disminuye la población menor de 15 años porque nacen menos niños, pero como tienen mayor expectativa de vida van envejeciendo, y entonces aumenta la población de mayores de 65 años. Esto es lo que se conoce como una transición demográfica. Esa transición demográfica también va a producir una transición epidemiológica. ¿Por qué? Porque evidentemente los problemas de salud que se van presentando en las diferentes estructuras de la población van a ir diferenciándose. Pero lo más grave es que muchas veces se mantiene los perfiles de morbilidad muy parecidos, y lo vamos a explicar ahora cuando veamos la pirámide poblacional. Entonces, fíjense, la estructura, ¿para qué nos sirve conocer la estructura de la población por edad y sexo? Por ejemplo,
Cuando conocemos la estructura de la población de 0 a 14 años, podemos idear programas de vacunación, planificar programas de atención materno-infantil, de salud sexual y reproductiva, etcétera. También cuando conocemos la población de 15 a 64 años, la planificación de población en edad reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual, control de la natalidad. Y aquí también se halla la población económicamente activa. Y esta es generalmente para tratar de diseñar programas y políticas dirigidas a la salud del trabajador. Y cuando se habla de la estructura de la población mayor de 65 años, entonces es una población de mayor riesgo y que por lo general tiene mayor afectación de enfermedades de tipo crónicas degenerativas. Entonces estas son poblaciones que requieren un tratamiento particular. Otro de los indicadores que utilizamos eh, en los indicadores demográficos tiene que ver con la estructura de la población o la estructura urbano-rural de la población. Fíjense que, por ejemplo, la población urbana se considera como población con concentración de la población y disponibilidad de servicios. Por lo general tiene servicios administrativos, energía, saneamiento ambiental, acceso a comunicaciones, transporte, educación, etcétera. Y en Venezuela se dice que se clasifica una población urbana como aquella que tiene una concentración mayor a 2.500 habitantes. Por supuesto que la tendencia mundial es a que haya un aumento de la población urbana. Sin embargo, en las poblaciones urbanas hay una mayor densidad de población. Eso genera presión demográfica y produce, por supuesto, complejiza los servicios que se requieren para atender esa población. Mientras que en la población rural hay una mayor tasa bruta de natalidad y una mayor tasa global de fecundidad. Por lo general también la población es mucho más joven, los servicios son muy distantes y hay mucha dispersión geográfica. Y entonces eso dificulta el acceso de las poblaciones a los servicios de salud. Entonces por eso es importante también conocer esta estructura de la población para la planificación de los servicios, o sea, cómo vamos a ofrecer salud a esa población. Entonces esto también es importante. Fíjense ustedes en Venezuela, bueno, cuando vemos la estructura de la población, aquí tenemos la tasa bruta de natalidad y vean cómo pasó de 27, ¿verdad? Niños nacidos por cada 100 mujeres en estado fértil a aproximadamente 24 en este periodo que va del 93 al 2001, mientras que la tasa global de fecundidad, ¿verdad?, era aproximadamente 3,3, 3,2 niños por mujer en periodo fértil, bajó a 2,80 mujeres en periodo fértil, es decir, viene disminuyendo la cantidad de nacimientos, lo cual no quiere decir que no haya nacimientos, simplemente disminuye, nacen menos niños, pero siguen naciendo. Como contraparte, vemos también que hay una disminución de la tasa bruta de mortalidad de 4,7 a 4,6 y por supuesto hay un aumento en la esperanza de vida al nacer de aproximadamente 69 años, ¿verdad?, desde 1993 a 73,5 años. Repito que también hay diferencias por los sexos. Para las mujeres, por lo general, la expectativa de vida siempre es superior a la del hombre. Entonces, evidentemente aquí vemos que se va produciendo esa modificación, esa transición demográfica y ese cambio en la estructura de la población. Aquí tenemos incluso, vean las diferencias que hay con los estados, la tasa bruta de natalidad en el Distrito Capital, esto es para el año 2001, era 19,5, mientras que en estados como Amazonas tenían unas tasas de 32 nacimientos por cada 100 mujeres, por cada 1000 mujeres en estado fértil. ¿Ve? Mientras que en Delta Macuro era de 25, en Apure era de 28. Estos son estados por lo general rurales. Mientras que en Venezuela el promedio era de 23. La tasa global de fecundidad, que es el número de hijos que en promedio tendría una mujer en su periodo fértil, era de 2,25 en Distrito Capital, mientras que en Amazonas era de 3,89, casi el doble. La tasa bruta de mortalidad es 3,54 y aquí es mucho más alta, 7,04, alrededor de 7 en estos estados. Y vean ustedes en contraparte lo que venimos diciendo, la expectativa de vida. Aquí era casi de 75 años, mientras que para el mismo año dentro del mismo país era casi de 65, o sea, una diferencia de 10 años de expectativa de vida a lo interno de un mismo país. Es decir, eso son inequidades en salud. El porcentaje de población según los grupos de población, de acuerdo a la proyección, estamos esperando el censo del año 2010.
Fíjense que los menores de 15 años para 1980 representaban el 38% de la población, mientras que para el 2010 se espera que sea alrededor del 29%, es decir, casi 30%, una disminución de 8%. Esa población, por supuesto, no desaparece, sino que se va desplazando. Vean ustedes cómo la de 15 a 64 años era una población alrededor del 58%, y aquí aumenta el 65%, ese 8% entonces se desplaza, va aumentando. Y vean también como la población mayor de 65 años, que aquí representaba el 3,65%, pasa a 5,48%. Entonces aquí se ve el cambio en la estructura poblacional, que este digamos un cambio, una estructura poblacional grande, ¿verdad? No está discriminado por otros grupos de edad, pero podemos ver entonces el desplazamiento de los porcentajes. ¿Sí? El 100% de la población se va desplazando, entonces va disminuyendo la población menor de 15 años, empieza a aumentar la población de 15 a 64 y también aumenta la población de más de 65. Eso viene explicado por lo que vimos en las láminas anteriores. Hay una disminución de la tasa global de fecundidad, disminución de la tasa bruta de natalidad, disminución de la tasa bruta de mortalidad y aumento de la esperanza de vida al nacer. ¿Cómo medimos eso desde el punto de vista gráfico? A través de lo que conocemos como la pirámide poblacional, que es esto que tienen ustedes acá. Fíjense que nosotros lo que hacemos es que buscamos los grupos poblacionales, ¿verdad? Y los dividimos entre el porcentaje. Por ejemplo, en este caso que son las femeninos, los que están en azul son femeninos. Vean, entonces decimos, bueno, si tenemos 100 personas aquí, lo dividimos 100 entre el total y vamos calculando los porcentajes. Entonces estos son los porcentajes de población. Entonces vean aquí, esta es una población que tiene una alta, ¿verdad? Porque aquí está, si no tenemos los indicadores a la mano, viendo acá la pirámide poblacional, podemos estimar o podemos hacer un análisis estimativo la, de esos indicadores. Esta es una población que tiene una alta tasa bruta de natalidad y una alta tasa global de fecundidad. ¿Por qué? Porque vemos que la población menor de 15 años es la más importante. Si tuviéramos los porcentajes y los sumáramos aquí, es probable que esto represente casi el 40% de esa población. Esta es la pirámide del año 1992. Vean ustedes qué pasó en el año 2001. Fíjense que aquí ya comienza a haber como más población. Y fíjense lo que yo les decía, la expectativa de vida es mayor. ¿En dónde? En las mujeres. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí se observa mayor porcentaje. Entonces aquí se observa ya mayor porcentaje de población en las edades mayores de 65 años. Mientras que aquí ya hay menos población. Siguen naciendo, pero tiene menos porcentaje. Entonces decimos que aquí ha comenzado a disminuir la tasa bruta de natalidad y la tasa global de fecundidad. Esto por supuesto lo vamos a hacer nosotros también en el laboratorio, tenemos los datos para que lo hagamos más actualizado y vean ustedes acá, cuando se superponen, vean cómo acá, esta es una pirámide de una población fundamentalmente joven, característica mucho de los países de ingreso bajo, mientras que aquí es una población que se halla en transición. ¿Por qué en transición? Bueno, porque comienza a disminuir la tasa global de fecundidad y la tasa bruta de natalidad, comienza a aumentar la expectativa de vida, que lo vemos aquí. Fíjense que aquí como son más delgados estos los picos, aquí son más amplios los picos, ¿verdad? Estos porcentajes, y comienza a ser como un ensanchamiento de lo que es el centro de la pirámide poblacional. Entonces esto nosotros lo vamos a retomar para hacerlo en el laboratorio. Vamos a aprender a hacer estos cálculos y vamos a aprender a hacer este tipo de gráficos para hacer la comparación de la pirámide poblacional de Venezuela. Entonces, hasta acá la clase de indicadores demográficos. Repito, toda la explicación de los indicadores demográficos, nuevamente su significado también se halla en, en la guía del tema específico, la guía específica que en este caso es el ciclo número 3. Buenas tardes.